Bueno, vámonos a el terreno de la política en nuestro país. Empezando por la arenga del presidente Abinader, que nos preguntamos, ¿por qué al presidente Abinader le apura el pasado? En estos momentos no parece que haya razones políticas, si la vemos propiamente como razones políticas, para eso. En estos momentos no hay razones políticas para eso. El presidente Abinader está, a pesar de la situación, parado en un momento en el que nadie lo supera. En el que nadie lo supera. Sin embargo, sabemos que las elecciones no son hoy. Las elecciones no son hoy. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa. ¿Qué ha ocurrido en la política nuestra? ¿Qué es lo nuevo? Y frente a lo nuevo podemos buscar explicación a esto que ocurrió en el día de ayer. Ayer formalmente, con esta arenga del presidente Abinader, quedó abierta la campaña política en la República Dominicana, pero totalmente abierta. No la abrió él, desde luego. Él responde a la situación que se ha ido creando. ¿Cuál es la situación que se ha ido creando? Bueno, había salido desde hace tiempo Leonel Fernández, que está en campaña desde hace tiempo y en los últimos tiempos tratando de quitarse de encima el San Benito de la alianza que lo vinculó con el actual gobierno. Está tratando de mostrarse como un opositor a este gobierno, al gobierno que él contribuyó a colocar. Entonces, él está desde hace tiempo en campaña. El elemento nuevo ha sido el de la salida de Danilo Medina a las juramentaciones, a los mítines de juramentaciones de nuevos miembros en el PLD. Para manejarme con la mayor objetividad posible, yo no quiero decir que este planteamiento de el presidente sea una reacción directamente a eso. No, vamos a verla como una reacción frente a los dos factores. Vamos a pensar lo que le ocurre a usted cuando compra, por ejemplo, un carro. El carro le dio un palo y usted lo compró hace poco tiempo. El carro le dio un palo. Perfecto, usted resolvió. Pero el carro después le da otro palo. Usted decide salir del carro que le ha dado dos palos. Pero sale del carro no por el segundo palo necesariamente, sino porque el carro ya le ha dado dos palos. Lo que quiere decir que el hecho de que un partido que busca presentarse como un partido de oposición, aunque esté en tercer lugar, y el partido de segundo lugar estén abiertamente en actividades políticas, sumada a las dos cosas, le hacen ver al presidente Abinader que él no puede tener al PRM sentado en su casa o atendiendo solamente al gobierno. Que si los otros partidos están movilizados, el PRM también tiene que movilizarse. Y entonces esa es una respuesta a eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema del pasado? El tema del pasado está no solo en lo que representa, en cómo aceleran las cosas la salida de Danilo Medina y los discursos que ha estado produciendo, sino en el hecho
de que el presidente Abinader sabe lo que advierte Richard Thaler en su tratado sobre psicología económica. El Homo sapiens no es un Homo economicus. No. Es decir, todas las decisiones que se suponían que el ser humano adoptaba con cierta racionalidad, lo que lo empujaba a la adquisición de un objeto, a la compra de un objeto, a la decisión económica sobre una cosa, se entendía que eso estaba articulado dentro de una racionalidad que llevaba a la decisión. Thaler demuestra que no existe tal racionalidad en las decisiones económicas, que están más empujadas por la emotividad. Por la emotividad. Entonces, como el Homo sapiens no es un Homo economicus, hay una referencia al pasado de manera natural que la gente está haciendo y que el gobierno sabe que no puede evitarla. Que no puede evitarla. ¿Cuál es? La que crea la realidad de la inflación. Cuando la gente se encuentra con los precios actuales de los productos de primera necesidad y los que no son de primera necesidad, es decir, con la carestía de la vida y los mismos o menores ingresos, la gente no va a actuar como el Homo economicus, que va a pensar en que hay una inflación que es de orígenes internacionales, de factores exógenos, que hay una guerra en Ucrania, que hay una serie de cosas. No, la gente no se va ahí. La gente no se va ahí. El presidente sabe que eso manda a la gente a una equiparación con el pasado inmediato. De manera natural, emotiva. Se va a una equiparación con el pasado inmediato. Eso debe estar produciendo ya situaciones que hay que contrarrestarla. Entonces hay que llevar a la gente a que vea otras cosas, que fue lo que trató el presidente Abinader en su discurso. No, vea otras cosas. En algunas podemos decir que son recursos políticos, en otros tal vez no debió mencionarlo como lo mencionó, porque no guardan una relación con la realidad. El presidente dijo ayer que los partidos políticos de oposición pues rechazaron la vacunación, que no contribuyeron con la vacunación. Yo creo que eso no es justo. Yo creo que eso no es justo, porque aquí todo el mundo se integró al proceso de vacunación y esos partidos estaban vacunando en sus propios locales. Es decir, estaban tan integrados a la campaña de vacunación que estaban vacunando en sus propios locales. Y eso es un mérito también del gobierno. Eso es un mérito del gobierno porque entendiendo que esta era una mesa nacional, el presidente, el gobierno que tenía el monopolio de las vacunas, no lo manejó con criterio de exclusividad ni politiquero, sino que se abrió a que todo el que pudiera contribuir, contribuyera, incluyendo los partidos políticos. Los partidos políticos contribuyeron a ese proceso. Contribuyeron a ese proceso. Entonces decir que no lo hicieron, porque tal vez cuando se estaba en una etapa avanzada de que tomaba fuerza la segunda dosis, no estuvieran de acuerdo con que se introdujera ahí el tema de una tercera dosis, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque eso ocurrió. Ahora, de ahí a decir que no contribuyeron con la vacunación, eso no es justo. Ni para el propio gobierno es justo, porque el propio gobierno fue el que le facilitó a esos partidos contribuir con la vacunación. Ni para el propio gobierno esa aseveración es justa. Entonces,
Bueno, él dice que tampoco estuvieron de acuerdo con la reapertura del turismo, con la reapertura económica, y esas son otras cosas. Y sobre todo aprovecha un elemento que principalmente el PLD tiene que sacudirse de ese elemento. ¿Cuál es el elemento? La alusión a la corrupción. La alusión a la corrupción, si bien es cierto que vemos que la mayor parte de los expedientes que hay no se trata de dirigentes del PLD, salvo 1 o 2 casos, pero la mayoría de los que están involucrados en expedientes de corrupción no son dirigentes del PLD, pero se trató del gobierno del PLD. Y esos casos que pueden ser, estar bien sustentados o mal sustentados, no dejan de tener un peso de opinión. Tienen un peso de opinión. Entonces, frente al hecho de que ahora la gente, al hacer la equiparación con el costo de la vida, se va inmediatamente a hacer comparación con el pasado, pues déjame recordar que el pasado también representa eso. Desde el punto de vista, ahí estamos ante un recurso político legítimo. Es decir, tú me puedes tratar de sacar ventaja, y aunque no trate, como quiera, la puedes alcanzar por esta situación que se está dando, pero déjame tratar de contrarrestar con eso. Es decir, el presidente advierte sobre el pasado, porque evidentemente que políticamente tiene la necesidad de hacerlo. Tiene la necesidad de hacerlo, y si tiene la necesidad de hacerlo, es porque está viendo que ya eso puede tener y está teniendo una incidencia. Se me queda por razones de tiempo lo que planteó Danilo, pero sí resumir, que después lo pueda tratar, ¿qué es lo que pasa con Danilo Medina? ¿Qué es lo que pasa con Danilo Medina? Lo que pasa con Danilo Medina es que, como Danilo no es un hombre que se caracterice por andar hablando, es decir, Danilo no es el político típico que tenemos actualmente, que todos los días está opinando, que coge un Twitter, aunque no de declaraciones, pues cogen un Twitter como están haciendo los políticos, y frente a distintos acontecimientos están emitiendo opiniones por Twitter. Cuando Danilo publica un Twitter es para solidarizarse o para dar un pésame, para expresar algún sentimiento de solidaridad. No lo hace para emitir opiniones políticas. Es decir, Danilo se economiza mucho las opiniones. Se las economiza mucho. Ahora, cuando las da, va a cuestiones precisas. Va a cuestiones precisas. Y aunque no es, digamos, el orador característico de la política, sí es una persona que comunica muy bien sus ideas. La comunica muy bien y además transfiere mucha sinceridad en sus planteamientos. Es decir, la gente lo percibe como una persona que le habla con llaneza, con franqueza, con sinceridad, un hombre que habla desde el corazón. Así lo perciben. Entonces, con esa puntería, pues hay que también que lidiar. Y le toca al gobierno y lamentablemente al propio presidente lidiar con eso. Fíjense que en esta parte, él se fue a dos elementos. Para mí, uno de los más importantes es el de no negar lo que, como se hacía en el pasado, el de no negar lo que es obvio, lo que es evidente. Es decir, ¿cómo usted va a negar el crecimiento económico? ¿Cómo lo va a negar? ¿Cómo lo va a negar el crecimiento económico? No, él no niega el crecimiento económico.
Ahora, lo que aprovecha para plantear es que el crecimiento no sirve cuando se concentra en pocas manos. Es decir, él está reconociendo que hay una economía que se ha mantenido en crecimiento. Pero lo que cuestiona es hacia dónde vas, hacia dónde se dirigen los beneficios de ese crecimiento. Y por otra parte, está conectando con el tema inflacionario las políticas hacia el campo. Entonces por ahí se va. Por ahí se va con una puntería fina, precisa y que desde luego tiene incidencia porque la gente sabe que el hombre no se para a hablar en cualquier momento y que no es abundoso en opiniones. Entonces, no es abundoso en opiniones, pero cuando la da, va hacia elementos que tienen incidencia. Por eso entonces, hay que atender el pasado. Hay que atender al pasado y el presidente en eso está claro. Él tiene directamente que dedicarse a darle su fundazo al pasado. Cambio y fuera.